Pestalozzi Johann Heinrich. En la Suiza de la Ilustración, en una Europa en auge en adquisición de conocimientos y de una revolución intelectual, nace en Zúrich un 12 de enero de 1746 Johann Heinrich Pestalozzi. Hijo único del matrimonio de Johann Baptiste Pestalozzi y Susanne Hotz. Johann se crió en un entorno donde la cultura y la educación eran muy importantes. Su padre era cirujano y oftalmólogo con una acomodada posición, pero falleció muy joven a los 33 años cuando el niño tenía 6. Quedó a cargo de su madre y gracias a la ayuda de la asistente de la familia que llevaba muchos años con ellos y con algo de apoyo de otros familiares, sus 2 hermanos y él pudieron salir adelante. Su situación económica pasó a ser de muchas necesidades, aunque logró seguir estudiando en el Colegio de Humanidades o Escuela Latina de la Universidad de Zúrich, el Gymnasium. Su vida estaba destinada a ser religioso, siguiendo los pasos de su abuelo, que era pastor, pero bajo la influencia del filósofo Jean-Jacques Rousseau, que generaron en él un gran impacto, tomó esas enseñanzas desarrollándolas más aún, creando sus propios fundamentos pedagógicos y teorías educativas. Así lo expresaba. También el sistema ideal de libertad al cual Rousseau imparte animación fresca, aumentó en mí el deseo visionario para una esfera más amplia de las actividades en la que podría promover el bienestar y la felicidad de las personas. Las ideas juveniles en cuanto a lo que era necesario y posible hacer en este sentido en mi ciudad natal me indujeron a abandonar la profesión clerical, para la cual me había preparado anteriormente y para la cual yo había sido destinado, e indujeron dentro de mí la idea de que sería posible, mediante el estudio de la ley, encontrar una carrera que posiblemente me procurase, tarde o temprano, la oportunidad y los medios para ejercer una influencia activa sobre la situación civil de mi pueblo natal e incluso de mi tierra natal. Al terminar la secundaria, continuó estudiando historia y ciencias políticas, además de griego y hebreo. Su abuelo materno, el pastor protestante, desde niño en sus festivos y vacaciones de la escuela, lo invitaba a visitar instituciones y hogares de familias campesinas, lo que forjó en él ese sentimiento de empatía y solidaridad con las personas de bajos recursos. Lo continuó haciendo cada vez que su tiempo se lo permitía. Esa base de ver la realidad de las familias de bajos recursos, faltos de educación y posibilidades de igualdad ante el progreso, marcó toda su trayectoria. A los 19 años, tomó la decisión de formar parte de la Sociedad Helvética, institución de frente patriótica y reformadora en la relación de la moral y ética de la sociedad, uniéndose a su mentor y profesor Johann Jacob Bodmer, siendo columnista y colaborador de la Gacetilla de dicha entidad. A través de ese medio, pudo dar a conocer su lucha por la verdad y la igualdad, la justicia y la educación, lo que lo llevó a cuestionar y dar a conocer casos de corrupción pública, buscando cambios en las reformas sociales y educativas, acarreándole 3 días de cárcel. Más tarde ingresó en la Orden de los Iluminados y fue nombrado ciudadano francés en 1792 por la Asamblea Nacional Francesa. Durante el período de 1775 a 1809 aproximadamente, se dio su período más fructífero y de mayor producción literaria, plasmando en diferentes géneros literarios sus experiencias y tareas ejecutadas a lo largo de sus vivencias y creencias, principios y convicciones, desde lo personal y lo profesional hasta su compromiso moral y social. Cabe destacar que a los 21 años se casó con Anna Schulter, que tenía 8 años más que él, en septiembre de 1769.
Ella también era educadora y filántropa, lo que ayudó mucho a Pestalozzi a continuar con sus permanentes cambios de profesión y probar otras alternativas de progresar, y a la vez asistir a los que más lo necesitaban. Tuvieron un único hijo, al que llamaron Jean-Jacques y al que educaron según la convicción de ambos progenitores. A una corta edad, el niño comenzó a tener episodios de epilepsia, lo que no solo preocupó a sus padres en lo físico, sino que perjudicó su estado económico por los gastos médicos. A lo largo de estos periodos, Pestalozzi superó varios fracasos económicos y de intentos de implementación de proyectos en diferentes campos: política, agricultura, escuela industrial, entre otras alternativas. Estas situaciones no le prohibieron seguir con su tarea de escritor, mostrando en ello su amplio conocimiento adquirido y la influencia de sus literatos conocidos y amigos, entre los que encontramos a Goethe, Wieland, Helder y Fichte, Froebel y Herben. En 1798 se decreta la abolición de la servidumbre en Suiza, y Pestalozzi se dedica exclusivamente a conseguir trabajo como educador, solicitando varios empleos al gobierno, que en 1800 le ofrecieron encargarse de un orfanato, hasta que Hermann Kruse, maestro, le propuso trabajar juntos con un grupo de niños. A partir de aquí su nombre despuntó como un conocido y prestigioso educador en el medio educativo. En 1801 presentó su plan de estudios y fue aprobado por el Ministerio de Artes y Ciencias. En ese momento comenzó su verdadero camino por la enseñanza y la educación. En ese mismo año su hijo de 31 años falleció. Su nuera y nieto fueron a vivir con él y su esposa a la casa instituto, en el cual el gobierno suizo lo nombró en Burgdorf, y es allí donde comenzó a codificar y aplicar su plan de estudios y aprendizajes, sus experiencias, y publicó su libro más exitoso, Cómo Gertrudis enseña a sus hijos, siendo muy bien acogido por toda la población educativa y sociedad en general. Comunicó al gobierno suizo que le gustaría tener oportunidades de educar a los niños pobres, y en respuesta le enviaron 2 comisionados para investigar su trabajo. Tras un dictamen favorable, el gobierno decidió transformar la escuela de Pestalozzi en una institución nacional. El personal recibió salario fijo y se destinó dinero para publicar libros de textos escritos por Pestalozzi y su equipo de trabajo. Con esta suma publicó en 1803 3 libros elementales: El ABC de la percepción sensorial, Lecciones sobre la observación de las relaciones numéricas y el libro de la madre. En su pensamiento siempre rondaba la misma frase: mi mayor anhelo fue siempre construir un mundo para los niños. Al tomar el poder Napoleón en Francia, la estabilidad de Pestalozzi se volvió a ver comprometida, ya que el gobierno suizo modificó parte de sus leyes y los edificios públicos debían ser entregados como residencias a los funcionarios. Así decidió entonces, en 1804, en Yverdon, cantón de Vaud, fundar 2 institutos para jóvenes, uno masculino y otro femenino, además de un instituto para sordomudos y otros para niños pobres. Tardó muchos años en que fuera reconocido, pero lo que predicaba con la pluma y la palabra lo aplicaba a la acción y su perseverancia. Disciplina y empatía a los niños, unido a sus principios y plan educativo, logró su objetivo. Esta forma de ser y de actuar de Pestalozzi fue un gran ejemplo a seguir por la sociedad, obteniendo ese reconocimiento y aplicación a un cambio profundo y permanente en la educación del país y de países vecinos, plan educativo que fue recorriendo el mundo y dejando su impronta. Alumnos de pago de muchos países del mundo asistían a su escuela. Entre sus alumnos se destacó, llegando a ser ayudante del mentor, Hippolyte Léon Denisard Ripail, quien continuaría su obra en Francia, creando en París una escuela con el modelo educativo de su profesor y manteniendo a lo largo de su vida todo lo aprendido y vivenciado junto a Pestalozzi.
Fue elegido por el mundo espiritual para ser el codificador de la doctrina espírita con el nombre de Allan Kardec, aplicando como método el enseñado por su profesor tan respetado. El plan de estudio de Escuela de Pestalozzi era propulsar la educación infantil y primaria, incorporando a esta a todos los niños, sea cual sea su condición, económica e intelectual, ya que se basa en los conocimientos previos del alumno, la primera educación recibida en el hogar, que para este educador era fundamental. En los niños veía fuentes vivas de capacidades latentes a ser cultivadas, defendiendo la individualidad del niño y la necesidad de que los maestros fueran preparados para lograr un desarrollo del alumno de manera integral más que implantarles conocimientos, haciéndoles observar la importancia de la libertad y la justicia. No solo se preocupó del aprendizaje y desarrollo intelectual, sino también incluyó la actividad manual y la educación física para incrementar la fortaleza y resistencia corporal, abriendo el abanico de características de cada niño desde diferentes disciplinas. Podía observar y valorar los aprendizajes previos y afianzarlos o ayudarlo a encontrar la realidad si el concepto estaba equivocado, favoreciendo el acrecentamiento de sus facultades para orientar al alumno hacia el futuro. Para Pestalozzi, el entorno en el que se movía el niño era fundamental. Debía tener las necesidades básicas satisfechas para el desarrollo del cuerpo, de la mente y de su espíritu. Un niño que no come no aprende, si no aprende no se desarrolla ni evoluciona. Sus puntos bases del plan de estudio fueron importancia de la madre y del hogar, formación del lenguaje, principio del desarrollo emocional, natural y armonioso del niño sin disponer de conocimientos preconcebidos, educación práctica e intelectual, número, forma y palabra. Valoraba sobre todo el esfuerzo personal, utilizando el juego como herramienta hacia un trabajo más comprometido. Sus puntos de apoyo pedagógicos eran observación, práctica, experimentación, nuevos conocimientos. La conexión directa con la naturaleza y sus leyes era la fuente inagotable de sus aprendizajes, lo más cercano para ir luego a lo más lejano. Sus principios eran cabeza, corazón, manos. Desarrollar así lo cognitivo, afectivo y psicomotriz era lo que hacía que niños de 6 años aprendieran a escribir y hacer algunos cálculos solo entre 6 y 8 meses, así como a resolver también problemas simples. Realizaba teorías e hipótesis, dando así un valor importante al intelecto del niño. Implementó las actividades plásticas, la educación física y clases de dibujo para desarrollar los apoyos psicológicos en los que basaba su enseñanza. Gracias a Pestalozzi, el analfabetismo suizo del siglo XIX se superó hacia 1830 casi por completo, siendo en la actualidad uno de los países líderes en nivel educativo. Su extensa literatura, ya mencionada, nunca dejó de producirse, ya que todo lo que iba él mismo aprendiendo, reordenando y codificando, lo volcaba en sus libros, 39 que se hayan registrado, los cuales eran muy bien recibidos por la sociedad de la época dentro y fuera de las fronteras. Su primer libro fue Diario de un padre a los 17 años. Al comenzar su carrera de educador y pedagogo fue Mis investigaciones sobre la marcha de la naturaleza en el desarrollo del género humano, y El canto del cisne a los 80 años, un año antes de fallecer de cáncer en Brugg el 17 de febrero de 1827. Toda su obra y método pedagógico sigue siendo aún base de los programas educativos del siglo XXI. Se lo recuerda por su frase que encierra en sí toda su filosofía y trabajo. La vida es la que educa y por consiguiente el educador
deberá tratar de encontrar a su alrededor los temas de sus lecciones.